Y es maravilloso que nos lo puedan contar de esa manera porque la siguiente pregunta tiene que ver mucho con eso. Generalmente estamos llenos de eso de que, bueno, si me porto de esta manera, tal vez, bueno, mediante en la crisis matrimonial, ¿no? Estoy hablando de esto. Si me porto de esta manera, tal vez mi esposo vea que soy diferente. O si me porto así, cosas como esa, ¿no? Nos llenamos de estas mentiras de las que nos llena el mundo. Ustedes en medio de sus procesos, pese a que ya sentían realmente de corazón que Jesús estaba haciendo un cambio en ustedes, a pesar de que la situación afuera no cambiara, ustedes pudieron observar que sus esposos se comportaban de una manera diferente a raíz de esto o todo estaba completamente igual. ¿Qué nos pueden contar acerca de eso? A ver, normalmente cuando un esposo se va de casa, eh, es él no de lo que menos quiere conocer es de saber es de Jesús, porque tiene su corazón tan dañado, ¿cierto? Entonces nosotros, sea hombre o sea mujer, los que quedamos y queremos restaurar, queremos que todos ellos regresen a casa, empezamos a hacer cambios en nuestras vidas, pero ahí es donde vienen los cambios de que vienen con la fuerza de Dios o con la fuerza nuestra. Porque yo puedo empezar a cambiar y sí, no le voy a volver a gritar y él llega y hago un esfuerzo sobrenatural, pero cuando no es Jesús el que está cambiando y transformando tu vida, pues entonces pasa algo y es que tarde o temprano se desenlaza todo eso que tienes por dentro y sale a la luz. Entonces ahí es donde volvemos a dañar un esposo. Y es donde no vemos, ¿cierto? Pero luego, cuando tú estás empezando a cambiar y a transformar, Dios va dándote la gracia y el favor para que esos cambios reales en ti, ese cónyuge los pueda ver. Hasta ahí voy una partecita, pero luego viene la otra y en los cambios que hay en ellos. Entonces, ¿cuáles son los cambios que hay en ellos? Pues claro, cuando tú estás trabajando en ti, cuando tú estás trabajando en, en cambiar completamente, Dios empieza a cambiarlos a ellos. Dios empieza a transformarlos a ellos, Dios empieza a cambiar sus pensamientos. Y si de pronto son personas que realmente no quieren saber nada de Jesús, no conocen a Jesús, Dios los lleva a vivir un proceso al punto de que ellos en algún momento van a querer vivir una vida de bendición bajo el matrimonio. En mi caso, mi esposo se fue de casa, él ya tenía esta chica con la que estuvo saliendo durante todos estos meses. Luego cuando ya volvimos me enteré que no eran meses sino años que estaban charlando y y mi esposo salió de casa muy convencido a lo que iba a hacer, a que quería una vida con ella, a que quería todo, pero yo no puse mi mirada en eso, yo puse mi mirada en que yo caminaba en fe y que yo creía que si Dios hacía la obra en mí, la iba también a hacer en él. Pues entonces mi esposo ya luego regresa a casa y empiezo a darme cuenta de lo que Dios, todo lo que Dios hizo a través de esa separación, de Dios como aún con lazos de justicia, trayendo temor a su vida, temor de una muerte, temor de algo, a él lo robaron, él todo el tiempo que se fue de casa vivió enfermo, los mejores momentos con su familia no los disfrutaba porque estaba enfermo. Luego de esto, también Dios me mostró y me llevó a ver cómo Dios enviaba personas a hablarle a mi esposo de Jesús. Cómo Dios tocaba, porque en ese entonces ya Dios sacó de mi vida a todas las personas que en algún momento me ayudaron. Estas personas ya no me ayudaron. Pero lo que hizo Jesús es que en los momentos precisos, en los momentos de justo a tiempo, del justo a tiempo de Dios, Él enviaba personas para que le hablaran a mi esposo. Y eso fue tocando la vida de mi esposo, fue trayendo un querer volver a intentarlo. Y algo muy importante, cada que mi esposo tenía la oportunidad de hablar conmigo, él veía que en mí habían cambios verdaderos. Porque como yo era una mujer explosiva, pues si no explotaba el primer día, explotaba el segundo. Pero que yo explotaba. Pero él veía que a pesar de todo, porque él me contaba todas sus historias asombrosas, me contaba toda su relación, los planes que tenían, lo maravilloso que era, y todo esto, y él al ver
que yo, porque ya estaba yo en un plan de que, de cambiar y no solamente ser esposa, sino también amiga de mi esposo. Entonces, él veía todos esos cambios, él los comenzó a ver y eso fue lo que empezó otra vez al darse cuenta y él dice, en un momento tuve temor de que no estuvieras conmigo, de que cambiaras y que otra persona aprovechara lo valiosa que eres. Entonces, todas estas cosas lo llevó a él también a qué, a querer cambiar, pero la obra no la hice yo ni él, la obra la hizo Dios en él. Entonces Dios trabaja en ellos cuando nosotros estamos trabajando en nosotros. Amén. Todo lo que dice Sandra, y yo le puedo añadir, la palabra es muy sabia, o sea, Dios, yo no me imagino nosotras llegando ante los pies del Señor y Él diciéndote algo así como que, ok, ¿y tu esposo por qué no viene contigo? O ¿por qué tu esposo se perdió? ¿O por qué tú qué hiciste? Ok, y, pues no me lo alcanzo a imaginar. Porque pues yo he tenido mucho acercamiento a Dios y de verdad que yo no sé qué haría en el momento de que Él me pregunte eso y de pronto él me diga, pero, y yo qué le voy a decir, porque él me va a decir, es que todo lo tenías ahí, o sea, en la palabra. Y Dios es muy sabio porque la misma palabra dice, estén sujetas a sus esposos y por la desobediencia de ellos, en este caso puede ser hombre o mujer, por la desobediencia de ellos pueden ser ganados por tu actitud, por ejemplo. Entonces ahí es donde yo me puedo dar cuenta que la primera que tengo que cambiar soy yo, ¿cierto? Y que obviamente sí, es que el cambio mío fue tan impresionante que mi esposo dijo, wow, ¿esta qué le pasó? O sea, literal, él lo cuenta cuando tenemos la oportunidad que él lo dice, él dice, yo vi una cosa tan impresionante en ella que yo dije, no, ¿qué pasó? O sea, era otra mujer como era tan evidente mi grosería y mi manera de responder y así, yo era muy brusca para hablar y así tiraba las cosas y todo eso, claro, al ver el cambio que Sandra está diciendo, si hubiera sido en mi fuerzas, hubiera también momentos donde yo soy del vocabulario que dicen muchas, ya no me lo aguanto más, ya no quiero más estar con él, lárguese de la casa, voy a tirar la toalla, todo eso, pero como en este caso no era yo la que lo estaba haciendo en mis fuerzas, pero también lo hice en mi fuerza. O sea, yo empleé todas las armas, la fuerza, quedándome callada, mordiéndome la lengua, todo, la grosera, la tierna, todas las armas que tenemos nosotras en la fuerza, pues cuando ya es Dios el que te respalda, pero ¿qué pasa? Cuando hay un respaldo, cuando usted empieza a obedecer la palabra, cuando usted empieza a decir, ok, empieza, pero para yo obedecer la palabra, tengo que conocer el que me la está diciendo. Y ese es el problema de todos, que es que no estamos estudiando la palabra, entonces no conozco lo que le está diciendo y por ende, pues no puedo hacer lo que tengo que dejar de hacer para hacer otras cosas que tengo que hacer, ¿cierto? Entonces, cuando yo empiezo a dejarme direccionar por la palabra, ahí es donde Dios empieza a, a respaldarte para poder que haya un fruto. ¿Y qué es lo que pasa con las mujeres? Porque pues André y yo le pedimos mucho amor a Dios, porque muchas veces uno también se frustra porque obviamente ya están llegando muchas más personas. No nos frustramos por la abundancia de las personas, ojalá lleguen muchas, sino porque quisiéramos que todas se pararan ya. Y no es así, o sea, literal, no es así, pero cuando Sandra y yo nos ponemos, por ejemplo, en las reuniones que hemos tenido, a detectar qué es lo que está pasando, entonces nos damos cuenta que definitivamente hace falta es la intimidad para yo tener esa intimidad, pero resulta de que es que la gente tiene la mala costumbre de pensar que es solamente una oración, digo yo, una oración muy poca, como hola, buenos días, ¿cómo estás? Hasta luego, que me voy para el trabajo y chao, y nos vemos después. No, esto para restaurar se necesita mucha intimidad, mucha disciplina, obligar la carne porque la carne no quiere. Hemos visto hemos experimentado en el grupo cómo identificamos la persona que no tiene intimidad. Cuando llegan nuevas y se meten al grupo a decir, por favor, oren por mí, Dios mío, yo no puedo más. Y ya sabemos que esa, por ejemplo, ya la identificamos, no está teniendo intimidad y la llamamos a ver qué está pasando. No, es que me da mucha pereza madrugar, es que ya estoy muy cansada, es que yo no puedo, es que trato, pero no soy capaz.
otra cosa. Sí, bueno, yo estoy en el grupo en las madrugadas a veces, pero ya nunca más vuelvo a tocar la Biblia. Es más, no sé quién es nadie, no sé quién es. Entonces ahí es donde no tenemos dirección y por eso el pueblo se pierde también, o sea, se desvía. Ahí es donde llega el líder o llega la pastora y me dice, no, ya no siga orando más por ese que ese no es. Ahí es donde llega el líder, donde dice, Dios tiene a alguien mejor para ti. Ahí es donde llega la pastora, vengo, yo le pago el divorcio. Ahí es donde llega, ¿sí me entiende? Entonces, ahí es donde yo me dejo desviar, porque no estoy firme en lo que Dios está diciendo, porque si yo estuviera firme, yo no me muevo de donde estoy y mucho menos de la promesa que Dios me dio. Muchísimas gracias por compartirnos eso, mi querida Yuri. Si bien es cierto, el proceso no cumple con un número de pasos, o sea, no es como que, bueno, tienes que hacer esto, esto, esto para poder restaurar, porque lo vemos de esa manera también en muchos casos. O sea, es como que dicen, bueno, ¿qué tengo que hacer? Y empiezan como con no sé, una lista de reglas y cosas así, pero sabemos que esto es más una relación entre Dios y nosotros, para poder llegar a todo lo que ustedes mencionaron antes. Tanto el cambio realmente que venga agarrado de la mano del Espíritu Santo, convenciéndote de las cosas que hiciste mal antes, y que eso pueda dar frutos, como lo mencionaba también Yuri, y de esa manera se puedan ver cambios externos, ¿no? Y reales, que es lo que se quiere mantener. Y esos cambios van a traer, por supuesto, la intimidad con el Padre y toda la evolución de la relación entre Dios y nosotros, no entre lo que está pasando aquí alrededor. Por eso quería resaltar esa pregunta de qué fue lo que vean ustedes en sus esposos, porque realmente eso es lo que llegan muchas a preguntarse, ¿no? Bueno, yo voy a hacer esto para poder ver esto en mi esposo, ¿no? Me voy a portar juiciosa, voy a hacer tanta cosa a ver qué obtengo. Y bueno, no es así de esta manera. Realmente el cambio tiene que venir aquí dentro de nuestros corazones. Y gracias por compartirnos eso. La siguiente pregunta que les tenemos es que nos encantaría saber en sus casos en particular una anécdota, algo así bien puntual que ustedes experimentaran como el momento más doloroso, donde ustedes tal vez dijeron, como hemos escuchado mucho, no más. O sea, hasta aquí, ya no quiero saber nada de esto. Y por supuesto sabemos que Dios las llevó hacia la victoria, ¿no? Pero queremos saber esa anécdota, algo que nos puedan contar. Bueno, yo te voy a resumir el caso mío en tres cositas. La primera, cuando tomé la decisión de soltar el orgullo y la soberbia que había en mí. Y dos, cuando el Señor me llevó a ver en todo lo que yo estaba fallando, en todo lo que yo había hecho, dañado a mi esposo, cómo lo había dañado. Fue en ese entonces donde yo me doblegué a los pies de Él y le dije, estoy cansada, ya no quiero ser así, ya estoy cansada de seguir siendo la misma, de no avanzar, de no crecer, de no madurar, porque era una persona muy inmadura. Ese fue el momento donde ya yo dije, ya no soy capaz de más, ya me rindo a ti, Señor. Ahí fue donde desbaraté todo de mí y lo entregué todo. Pero también puedo decir que en ese momento fue donde hora y punto empecé a ver la obra de Dios, no solo en mi vida, sino también en mi matrimonio. El más duro para mí, y yo pensaría que no hay algo más duro que eso, fue el haberme dado cuenta del error tan grande de haberme separado y vuelto a casar. Eso fue para mí algo que nadie de los que me vayan a ver van a entender. Solamente Dios en su infinita misericordia va a poder entender eso porque literal casi no me levanto. Yo quería, si en mis fuerzas y sin querer me hubiera podido volver para mi primer esposo, yo lo hubiera hecho, pero la misma palabra ni siquiera lo avalaba. Entonces, y yo ya estaba casada. O sea, fue tan brutal lo que a mí me pasó, porque fue un arrepentimiento tan, o sea, tan impresionante que yo no sé ni cómo decirlo. O sea, es como si se me estuviera desgarrando mi alma. O sea, no he experimentado un dolor más fuerte que ese, ni siquiera al haber tenido a mi hijo, que fue duro, no, nada, o sea, nada lo supera el dolor. Y por eso el que me esté viendo y esté pensando en separarse para volverse a casar, o por lo menos se le esté pasando por la mente,
pídale mucho a Dios, no solamente la sabiduría, porque pues la sabiduría se obtiene también leyendo la palabra, ¿cierto? Simplemente me siento, miro las palabras que dice Dios sobre sobre el matrimonio, sobre el divorcio, pero tú pues las puedes leer y se puede solamente quedar en conocimiento. Una cosa es que tú las leas y queden conocimientos y aprendido y también lo puedas hasta decir de memoria. Una cosa es muy diferente que se te revele. Eso es otra cosa muy diferente y la misma palabra lo dice. Hay dos versículos que a mí me marcaron mucho, que es donde los apóstoles le dicen a Jesús sobre el matrimonio, porque ellos todavía seguían con la cantaleta de repudiar a la mujer, y él dice, no, es que en el tiempo antes no era así. O sea, eso es por sus corazones, pero en el deseo del Padre no está eso. Pero no es que el matrimonio sea importante porque Dios lo diga y ya, no, es que esto tipifica lo que realmente, espiritualmente hablando, significa cuando Jesús viene por su novia. O sea, esto es algo muy demasiadamente serio y que solamente va a ser revelado, no todo el mundo, solamente algunas personas. Yo creería que esas personas que de verdad se desnudan ante Dios y digan, saben que la embarré, ya la embarré, ya me fui para el infierno. O sea, yo decía, yo ya me fui para el infierno, estoy en adulterio, ¿yo qué voy a hacer? Y, o sea, eso fue tan brutal, Daniela, que mi propio esposo, pues mi segundo esposo, estaba aterrado. O sea, él decía, Dios mío, esta mujer se me va a ir, o qué pasó, qué va a hacer. O sea, esto fue muy, muy difícil y lo quiero traer a colación porque pues yo me puedo simplemente quedar callada o seguir o egoístamente desviar el pueblo y decir, no, pues que yo también me separé y yo estoy bien y estoy contenta, estoy feliz, pero no, eso no es tan fácil. Empezando por esto, para usted que está pensando volverse a casar, le voy a decir algo. Ponga mucha atención, porque si usted se vuelve a casar, no le va a ir muy bien que digamos. O sea, literal, usted tiene que luchar muy fuertemente y ya en este momento que usted sabe la verdad, muchísimo más. Porque es que el enemigo no solamente va a querer a venir a tumbar nuevamente su matrimonio, o sea, su segundo matrimonio. Fuera de eso, usted tiene que mirar su parte de maldiciones generacionales. Y no solamente eso, sino que el enemigo, si usted lo quiere hacer bien, cuando ya usted está arrepentido y cuando usted quiere hacer las cosas bien, el enemigo va a venir con furia y demasiada furia. O sea, yo literal he tenido hasta sueños con el enemigo diciéndome que me detesta y me quiere matar. Porque obviamente yo no estoy hablando la mentira, porque para mí es muy fácil decirle a todo el mundo, ah, pues cásese otra vez, como todo el mundo lo está diciendo, pero es que esto no es así, esto no es así. Por eso antes de que usted tome esa brutal decisión, bueno, mi consejo es no lo haga. Pídale amor por ese esposo, porque usted me dice, es que yo ya no lo amo. Pues yo tampoco amaba al segundo, ¿cómo les parece? Porque fue tanto el dolor de lo que pasó en mi vida, también por este segundo matrimonio, que yo le tuve que pedir a Dios que me depositara el amor que Dios tenía por él para yo poderlo ver con los ojos de Dios. Pero de un momento para otro, cuando Dios vio mi corazón, y por eso es que yo no sé Dios qué va a hacer en mi caso, pero Dios vio en mi corazón tal arrepentimiento que después de que luché incluso en el matrimonio, porque claro, ya se me venía lo del ministerio que no tenía ni enterada que yo iba a tener un ministerio. O sea, Dios lo sabía con toda seguridad, el enemigo también trató de tumbarme, pero, o sea, ya porque no tenemos el tiempo, pero trató de tumbarme de todas las maneras porque él que diría, ok, esta ya la voy a tumbar como sea, pero Dios en su infinita misericordia me restauró y yo sé que yo sí fui perdonada. Pero a la que esté pensando en volverse a casar, no lo haga, no lo haga, no lo haga, y siquiera más bien quédese soltera, pero no se case. Y otra cosa que le puedo aconsejar es que no solamente estudie los versículos bíblicos, sino que pídale a Dios que se los revele, que le revele qué significa el matrimonio, no en Mr. Google, porque pues matrimonio en Mr. Google pues simplemente eso es una tontería, pero dígale a Dios que se lo diga espiritualmente, que se lo revele para que usted no cometa ese error. Muy bien, mi Yuri. Cuánta revelación en este momento. Ujú. Yo sé que a más de una persona hoy esto está llegándole realmente en el momento justo para no cometer algo de lo que luego pueda arrepentirse y que, bueno, pueda ser mucho más difícil sobrellevar, ¿no?
En este punto ya nos han comentado los momentos dolorosos, obviamente cómo fue su cambio, quién, a breves rasgos, ¿no? Cómo fue que se levantaron, cómo fue Jesús levantándolas a cada uno de ustedes, revelándoles la palabra, de tal manera que las convenció de mantenerse firmes, paradas en la brecha, como se dice, como lo conocemos, ¿no? Entonces, hasta este punto, ¿en qué momento ustedes, si fue de esa Mm, manera, mm, mm, mm. sintieron que su restauración estaba cerca? O que algo ya estaba pasando, que algo estaba a punto de suceder. ¿En qué momento lo sintieron así? Eh, Mm, mm. bueno, cuando nosotros aprendemos a caminar en fe, ¿cierto? En mi caso, aprendí a caminar en fe. ¿En fe en qué sentido? En que desde ahora hay punto que yo tomé la decisión de decir, voy a pelear por mi matrimonio, le voy a creer a Jesús, le voy a creer a Dios, pues entonces a partir de ese momento yo empecé a caminar en esa certeza de lo que Dios iba a hacer en mi matrimonio. ¿Y cuál es el problema de muchísimas personas? Es que empiezan a caminar y no tienen forma de ver una restauración cercana. Entonces, por ejemplo, nosotras todos los días recibimos noticias, recibimos preguntas de ¿será que Dios iba a restaurar? ¿Será que Dios no va a restaurar? Pues esa es una de las preguntas que yo me prohibí hacerme cuando empecé con el proceso de mi restauración, porque realmente, cuando tú empiezas a caminar en este creerle a Dios, creerle la promesa de que en lo que Dios unió en hombre no lo separa, pues esto nos lleva a una cosa determinada y es que nosotros no podemos desviar nuestra mirada ni para un lado, ni para ni para el otro, ni permitirnos dudar, ni permitirnos que el enemigo venga a traer sus mentiras a nuestra vida. Y eso es lo que pasa. Por eso es que muchas personas no avanzan en su proceso, no avanzan en su proceso. ¿Por qué? Porque simplemente toman la decisión de orar, pero cualquier cosita que están viendo con sus ojos naturales los lleva a qué? A seguir dudando de lo que Dios va a hacer. Entonces, tú tienes que tomar la decisión de o caminar en lo natural o caminar en lo sobrenatural. En tomar la decisión de trabajar en tus fuerzas o creerle a Dios y dejar que sean las fuerzas de Dios las que te hagan caminar y ganar esta batalla. Tú tienes que tomar la decisión eh, tú tienes que tomar la decisión de decir, voy a ser radical en mi proceso o simplemente sigo prestando mis oídos a lo que la gente le diga, porque hay algo que también llega a tocar la puerta de las personas cuando uno está en medio del proceso y esto no permite que uno empiece a ver una restauración cercana. Y es, ay, mira cómo está de bien. Ay, pero él se ve muy feliz. Él está muy contento con la otra. Mira cómo está haciendo vida con la otra. Mira cómo está haciendo planes con la otra. Pero resulta que a través de eso empiezan a traer que dudas a tu corazón y si tú no estás firme en lo que estás diciendo, en lo que estás creyendo, pues se hace muchísimo más y más y más difícil. Entonces así fue como yo pude empezar a ver definitivamente cómo desde un principio yo ya vi una restauración. Mi esposo a mí todo el tiempo me decía, es que ya no te amo, es que lo tuyo y lo mío es un milagro, o sea, es que no hay forma. Yo ahora estoy feliz, esta muchacha me llena, esta mujer, tengo planes con ella y me daba todos los días cuenta de que ya tenían planes para irse a vivir juntos, de que ya tenían planes para hacer muchas cosas juntos y en ese momento pues entendí que o creía en la promesa de Dios o mi restauración no iba a estar cerca. Fueron 8 meses que yo duré en ese proceso de restauración, pero ¿gracias a qué? Gracias a que yo no vi en las circunstancias, no vi el problema, sino que tuve mi mirada puesta todo el tiempo en lo que Dios iba a hacer, en mí y en mi esposo. Bueno, pues todo lo que dijo Sandra. Yo duré 6 años haciéndolo en mi fuerza. No me funcionó, muchachos y muchachas, nada. O sea, imagínense todas las armas que usted pueda emplear, pues no me funcionó nada. Cuando yo me abandoné en los brazos del Señor fue
cuando Dios empezó pues como a restaurar todas las áreas de mi vida. Una cosa que amo de que Dios hizo en mi vida fue que ya tengo ese gozo que es como pues permanente. O sea, yo no me permito en lo mínimo estar triste, no me lo permito porque Dios me enseñó ese gozo que por muchos años, yo creería que muchísimos años, pues no era muy feliz. Ahora sí lo soy y yo quiero que hoy entiendas que, que tú posees todo, pero todo el respaldo de Dios para restaurar tu matrimonio. Y el enemigo, que es Satanás, que ha engañado aún, está engañando a los escogidos o a las personas de las iglesias o a los líderes o al pastorado, lamentablemente, debido al desconocimiento de su palabra. Entonces, cuando nosotros vemos, cuando en Osea nos dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento, entonces quiero que sepan que a Dios le duele nuestro sufrimiento, la injusticia en nuestra vida y los planes del mal que el enemigo tiene para nosotros, porque el enemigo tiene planes de mal, pero Dios tiene planes siempre de bien para nosotros. Entonces, permite que Dios actúe en tu corazón, que cambie todo. Por eso la palabra que dice Daniela, cómo cambió todo, todas las áreas de nuestras vidas, porque Él es un papá de orden y siempre viene como a restaurarte. Y lo más importante es que nosotros nos demos cuenta que Dios siempre viene a restaurar desde nuestro interior hacia afuera y comienza por quién, por ti. Y también quiero que sepas que esto es es el mundo espiritual y hay legalidad, por eso nosotros no le podemos dar más legalidad al enemigo. Cuando una persona decide restaurar su matrimonio, tiene que hacer ese vaso, como estaba diciendo Sandra, ese vaso limpio para Dios, para que pueda actuar por medio de nosotros, que es la otra parte que está dispuesta a trabajar junto con el Espíritu Santo para que nuestro matrimonio sea restaurado. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, hoy nos queda la certeza de que Dios quiere restaurar todas y cada una de las familias que han sido rotas, ¿no? Por diversas situaciones. Que hoy no nos quede la duda. Tenemos acá a estas dos mujeres valientes y esforzadas corroborando toda y cada una de estas preguntas que a veces nos vienen a la mente. Sin lugar a dudas, hay muchísimas cosas que nos dicen esto tienes que hacer para restaurar, como ya lo mencioné antes. Ustedes que están dentro del ministerio liderando a varias personas en este momento, ¿qué podrían decir que es lo vital? Algo que tiene que ser sí o sí para que ocurra el milagro, si se puede decir de esa manera. Sabemos que no funciona así, ¿no? Pero algo vital, algo que ustedes ya identificaron que tiene que darse para que nuestros corazones puedan cambiar y que la restauración se dé. Todos tenemos una forma y las estrategias para todos no son iguales. O sea, yo tuve un proceso, Yuri tuvo un proceso, tú estás viviendo ahora un proceso y nosotros necesitamos, lo primero, y como lo decía Yuri al principio, entrar en la intimidad con Dios. O sea, el secreto está en el secreto. O sea, ahí es donde Dios nos va a dar esas estrategias para que una restauración realmente se dé, para que una restauración realmente se entregue, para que una restauración pueda haber. Y, no, y el segundo punto que me parece muy importante, disponer tu vida para que hayan cambios en ti, directamente en ti. Bueno, yo qué podría decirles. El cambio comienza por mí, porque es que cuando nosotros venimos a estos procesos, siempre estamos empezando, Señor, cámbialo, mira, Señor, lo que me está haciendo, es que mire, Señor, es que mírelo a él, es que mírelo a él. Es más, uno trata de explicarle a las mujeres muchas veces y ellas, pero es que usted no sabe lo que él me ha hecho. Entonces, es eso. También les aconsejo el perdón.
El perdón que para mí fue tan difícil fue un perdón, ni siquiera un perdón que yo, o sea, yo no amanecí ese día queriendo perdonar y o diciendo estoy que me perdono, no, tampoco. Pero más sin embargo le creí a Dios y entregué y Dios sabía que para mí era muy difícil, pero más me pudo el amor por Dios que otra cosa. Entonces, yo les aconsejo de que entren en intimidad y que esta palabra, como dijo ahorita Sandra, intimidad, esa es la clave. Es muy importante los grupos, pero también tener la intimidad, porque esa es la que me direcciona, porque como dijo Sandra, el mismo caso de Sandra no fue el mismo mío, ni el mismo de Daniela, ni Dios va a trabajar las mismas áreas en la vida de Sandra, ni Daniela, ni en la mía. O sea, todas vamos a tener nuestras luchas y Dios va formándonos, como dijo Sandra, como esos vasitos quebraditos, entonces va pegando piecita por piecita hasta que va poniendo algo lindo y ahí sí va dando como la forma. Entonces eso es como lo primordial. Y lo más importante es que cuando, como dijo Sandra, cuando nosotros entreguemos esa persona a Dios y cuando nuestro corazón no esté dividido entre el proceso o entre el esposo y el proceso, ahí es donde Dios empieza a entregarte. Es que Dios no tiene ningún problema en entregarte esa añadidura, porque es que no tiene el problema. El problema lo pone usted, que es terco, terca, que no quiere, que se está aferrando como una garrapata ahí al proceso o al marido y que mi marido porque no regresa y no se está dando cuenta que lo que Dios quiere es enamorarnos y que nosotros dependamos totalmente de Él. Cuando nosotros no tengamos el corazón dividido y cuando ya sepa Dios que ese corazón le pertenece y dice, ah, no, es que no tiene ningún, vea, tenga para que se entretenga hasta que se venga del todo pan de mí. Hoy hemos escuchado a estas hermosas mujeres contarnos parte de su proceso. Yo quiero finalizar esta entrevista agradeciéndoles, por supuesto. Y tenemos acá a nuestros seguidores en las diferentes redes sociales. En este momento, cada uno de ustedes me va a decir qué es lo que más le agradecen a Dios del proceso. Bueno, lo que yo más le agradezco a Dios y todos los días le agradezco a Dios fue no haberme dejado caer. Fue que haya hecho con lazos de amor o lo haya hecho con lazos de justicia, me levantó y tocó mi corazón para que yo me levantara a orar para la restauración de mi matrimonio y a orar por el alma de mi esposo. O sea, él me enseñó a comprender de que mi esposo no era un pecador. Sí era un pecador en ese momento, pero él me dio tanto amor y tanta compasión por él que no lo veía como ese pecador al que todo el mundo señala. Él fue el del adulterio, él fue el de eso, sino que me enseñó a poder verlo con el amor que Jesús lo ve. Y hoy todos los días hablo y no, y miren, no es que entonces ya nosotras lo logramos y que somos perfectas y que nuestros matrimonios son perfectos, no, también tenemos problemas, también luchamos todos los días con nuestra carne y hoy le doy gracias a Dios porque no solamente antes de terminar el proceso, Él me llevó a mí a ver las cosas diferentes, sino ahora en mi matrimonio, todos los días Dios está mostrándome qué estoy haciendo bien, qué estoy haciendo mal, qué hago de manera correcta o qué cosa hago que estoy fallando. Entonces, eso es lo que yo le doy gracias a Dios. Y gracias a Dios todos los días, porque hoy no solamente estamos disfrutando de un matrimonio, porque yo tengo un esposo maravilloso, un esposo que toda la vida soñé, unas hijas divinas, y sino que hoy estoy ayudando a otros a que no cometan los mismos errores, a otros, a mostrarles nuestras heridas, porque los que han estado aquí en perfecto vínculo saben que Yuri y yo no somos de esconder lo que vivimos. Si hoy tuvimos una herida y mañana lo solucionamos, va a ser una parte de nuestro testimonio. Y no esconder las heridas, sino mostrarle a la gente que se puede lograr, que cuando tú crees y le crees a Jesús, todo es posible, porque para el que cree, todo le es posible.
Mira, Dani, Entonces, mi yo consejo es, crean, crean en que Dios lo va a hacer. pensé que ya había terminado. Bueno, Dani, mírame, yo no sé por qué voy a decir esto, pero yo vengo, hace poquito estuve en un país que me dejó tan triste, porque si bien yo conozco el pecado que se está moviendo en el mundo, en ese país pude verlo como que ahí, como que, o sea, que era aquí y aquí y mis ojos volteaban a ir aquí y aquí y aquí, y eso fue para mí muy impactante, la verdad. Entonces, que le agradezco el proceso, que en medio de tanta oscuridad que estamos viviendo y que se va a poner peor, eh, al escuchar las mujeres que muchas veces vienen rotas, que me recuerdan lo que yo era antes, una vasija rota, eh, me recuerdan el dolor y el vacío, la frustración, el rechazo, el abandono, todo eso que ya no siento, porque todo Dios o sea, todos esos vacíos se los llenó. Entonces, eso es lo que yo más agradezco, porque si mi vida hubiera seguido como iba, yo no existiera, porque yo también intenté suicidarme. Entonces, eso es lo que yo le agradezco a Dios, que le haya dado propósito, que yo sepa que algún día me voy a ver con Él, que yo le esté ayudando a las personas, que la verdad ese era el deseo del Padre para Sandra y para mí, porque Sandra y yo incluso intentamos una vez hacer esto y pues no nos apoyaron en en la iglesia y pues Dios volvió y nos dio la dirección en pandemia y entonces decidimos ya no contar con el hombre, sino contar con el Espíritu Santo, que fue el que volvió y nos direccionó y nos inquietó. A mí, por ejemplo, me puso el amor por las almas, porque tampoco tenía como ese amor, pero me lo puso y bueno, y ya estamos ayudando pues como en en ese granito que estamos aportando nosotros. Y sin lugar a duda, cada uno de nosotros dentro del ministerio y quienes están viendo esta transmisión van a agradecer enormemente este tiempo que se toman por ayudarnos y este tiempo que han invertido para direccionar nuestras vidas en medio de este proceso o de esto que estamos viviendo, ¿no? Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por nombre, por estar hoy aquí. Y bueno, estaremos tratando de hacer este contenido más interactivo justamente para que todos comprendamos que es posible, que como le dijo Sandra, para el que cree, todo le es posible. Y vamos a Dani, continuar de esta manera. Dígame, yo Miguel. quisiera que las personas que nos están escuchando pusieran un comentario. Uno, nos Ujú, gustaría saber, Sandra y a mí, si aprendieron algo, ujú. si estaba haciendo esto, pero Dios en esta transmisión le motivó a que no cometa el mismo error. Y dos, me gustaría a Sandra y a mí que las personas de pronto pongan temas que quisieran escuchar o alguna pregunta que quisieran también saber de nosotros. Así es, los invitamos entonces a que nos dejen sus comentarios. Queremos saber más de ustedes. De igual manera también en la cajita de descripción del video van a estar las redes sociales del ministerio para que nos puedan ubicar allí y pues encantadas van a estar estas hermosas mujeres ayudándola y pues su servidora si así se le permite. Les mandamos un abrazo a cada uno de ustedes. Realmente son de gran bendición para nuestras vidas y bueno, Perfecto Vínculo está presente y está aquí bajo la dirección del Espíritu Santo para poder ayudarlos a todos y cada uno de ustedes. Un abrazo grande y nos veremos próximamente. Chao, chao. Hasta luego, chao, Bendiciones para bendiciones. todos.